Bienvenidos a una nueva entrevista en Demócrata Pro. Hoy contamos con Isabel Guzmán, presidenta de la Asociación de Mujeres Laringectomizadas, AMULAR. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo es el diagnóstico del cáncer de laringe y del cáncer de cabeza y cuello en general? A ver, normalmente el diagnóstico se suele dar ya en un estadio bastante avanzado. Esa es una de las principales problemáticas que hay, porque cuando tú intentas acceder al especialista, cuando empiezas afonía o esos síntomas, normalmente acudes a tu médico de familia. El médico de familia no te suele derivar inmediatamente al otorrino, que es en ese caso el que tiene que diagnosticar el tumor. Entonces normalmente pasas un periplo de algunos meses con afonías, con laringitis, faringitis, hasta que consigues que por fin se te deriva el especialista, y entonces ya en ese caso normalmente el tumor llega en estadios bastante avanzados, como fue en mi caso. Es cierto que una vez que consigues ya llegar al especialista que corresponde, enseguida ya entras en la rueda y todo es muy rápido, se organiza enseguida, y las cirugías se suelen producir en periodos bastante cortos. Y ahí realmente el funcionamiento es fantástico. Una vez que has pasado el tratamiento, se abre una nueva vida para ti. ¿Qué retos hay? ¿Tienes ayuda psicológica? ¿Tienes apoyo de logopedas, fisioterapeutas? ¿Qué se puede mejorar en este día después del tratamiento? A ver, durante la estancia en el hospital, el tratamiento todo es absolutamente maravilloso. O sea, hay una cantidad de especialistas a tu entera disposición que hacen que esa estancia en el hospital, porque es una nueva vida, respiras por el cuello, has perdido la voz, has perdido movilidad, las secuelas son terribles. Ahora, eso sí, cuando tú sales a la calle ya y te preguntas, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Pues te encuentras con que algunas veces el sistema sanitario no tiene logopedas al lado, sí lo suele tener de manera externa, con concesiones, pero no te derivan a no ser que realmente lo necesites, todas estas secuelas que vamos teniendo, sobre todo posterior a un tratamiento de radioterapia. Entonces, bueno, todas esas cosas echan un poquito en falta, porque realmente tampoco los médicos que nos atienden, los cirujanos y demás, tienen toda la información necesaria de qué es lo que sucede cuando nosotros salimos. O sea, si nosotros como pacientes, aparte de pedir las cosas que podemos necesitar, porque el cáncer de cabeza y cuello es un gran desconocido, también deberíamos de aprender a comunicarnos mejor con nuestros médicos y hacerles llegar cuáles son las necesidades reales que tenemos después de salir del hospital, que es ahí cuando realmente empiezan las necesidades reales y los problemas a los que nos enfrentamos, que son un montón. Pues el tema laboral, muchas de nosotras no podemos recuperar nuestra vida laboral, no todas podemos hablar, no todas podemos ser usuarios de prótesis, algunas no pueden comer, hay pérdida, en la mayoría de los casos, de piezas dentales, y el dentista pues no es una cosa que esté cubierta por la seguridad social, hay gente que no puede pagarla. Bueno, actualmente ya va saliendo una ley que si eres paciente oncológico puedes optar al dentista, pero entonces todos esos retos son muy complicados, tanto en hombres como en mujeres. Pero AMULAR lucha un poco más por las necesidades de las mujeres, porque es un cáncer muy masculino, entonces la mujer está como mucho más escondida, el tono de la voz, ya enseguida la gente te juzga, marca un poco, entonces bueno, por eso AMULAR representa un poco más las necesidades de las mujeres, y aunque el cáncer es igual, son un poquito más diferentes, sobre todo porque es muy físico, es un cáncer muy mutilante y es muy físico. Hay muchísimo estigma en la enfermedad. ¿Cómo lo vivís vosotras? Bueno, vamos a ver, cuando a mí me pilló con 50 años, entonces se vive bastante mal, bastante complicado, porque tú hablas, la gente se vuelve, se quiere a mirar, si tú estás en un acto social, con amigos o demás, pues, no, pues nosotras, por ejemplo, si tenemos que toser, tenemos que sacarnos el filtro, ya eso implica que la gente esté más pendiente de lo que haces, que le llame mucho más la atención. Al principio se hace un poquito cuesta arriba, sobre todo el tema de la voz. La gente es complicadísimo. Cuesta mucho porque además no tienes un sitio donde acudir en un momento dado para poder formar parte de ese colectivo donde todas seamos un poco iguales. Es verdad que hay asociaciones que para pacientes con laringectomía, muchas,
pero no cubren, a mi parecer, esto es una opinión personal, las necesidades reales que en un momento dado puede tener, por ejemplo, una mujer. Entonces, porque te vuelvo a repetir, es un cáncer muy de hombres, relacionado con tabaco, con bebida, y eso ya hace que todos entremos en ese saco de porque has fumado, porque has bebido. Y encima culpabiliza al paciente, ¿no? Y hay mucha paciente, sobre todo las mujeres que no han fumado, que no han bebido. Entonces, no podemos meter en el saco a todo el mundo, ni podemos juzgar, ni podemos decir es que tú no cumples el perfil de paciente laringectomizado porque no bebes, porque no fumas, eres muy joven. Entonces hay que cruzar muchos puentes para intentar que la gente no nos vea tan invisibles. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Pues que no hay información, no somos visibles y cuando no hay información la gente no sabe cómo tratarte. ¿Qué estáis haciendo desde Amular? Bueno, pues desde Amular primero tratamos de visibilizar muchísimo este cáncer. Y bueno, pues como estamos dedicadas un poco más al tema de la mujer, pues damos muchísimas charlas. Hemos creado actualmente un espacio muy grande donde no solamente se trata lo físico, la secuela física, sino quizá lo más importante también, que es la parte emocional. Procuramos tener todas las semanas un montón de actividades para que se reúnan. Tenemos logopedia, tenemos ejercicio físico, todo lo que podamos necesitar, tanto de recuperar físicamente como emocionalmente y lo más importante, formar parte de una comunidad que te haga sentir que Amular pelea mucho, sobre todo porque se nos vea. Se nos vea, se nos reconozca y podamos ser tan visibles como puede ser cualquier otro tipo de cáncer, porque al no ser tan visibles no hay recursos, no hay tanta investigación como con otro tipo de cáncer. Entonces es bastante complicado tener una buena calidad de vida porque necesitamos un montón de cosas para las secuelas, porque realmente la necesidad del paciente con la laringectomía la tenemos posterior, no cuando estamos en médicos, que ese tratamiento está cubierto y la verdad es que con una atención impecable, o sea, eso sí que es verdad. Hablabas de la importancia de la investigación, pese a ser tumores muy prevalentes, hasta hace poco no había nada, afortunadamente la inmunoterapia comienza a implantarse. ¿Cómo impulsar la investigación? ¿Vosotros participáis en los ensayos clínicos? ¿Cómo animar a la gente a investigar? A ver, el tema de los ensayos clínicos es verdad que, bueno, que nosotros como asociación, pues cuando ya somos bastantes mujeres, entonces sí llamamos ya mucho la atención y ya podemos entrar en formar parte de un ensayo clínico. Es cierto que en varias ocasiones se nos ha pedido participar, en algunos casos hemos dado un poco nuestra opinión y en otros no, porque también hay que tener mucho cuidado con ese tema por protecciones de datos y demás. Sí, hemos hecho pues encuestas, hemos podido participar en todo lo que se nos ha pedido. Pues nada, ojalá vengan muchos más. Pues esperemos. ¿Alguna reivindicación más que quieras contarnos? Pues bueno, yo lo único que diría es que intentemos sobre todo colaborar. O sea, yo creo que la colaboración entre asociaciones y el sistema sanitario es muy importante. Yo sé que es un tema muy complicado porque poder acceder a un sistema sanitario desde una asociación es bastante complicado. Pero las asociaciones y los pacientes tenemos también un poco la obligación de informar a los médicos de lo que está pasando para que ellos también sepan cómo ayudarnos, no solo en la cirugía y los tratamientos, sino en nuestras necesidades posteriores cuando llegamos a casa. Si no tenemos esa comunicación, pues algunos sabrán más y otros sabrán menos, depende. Pero sobre todo colaboración para poder visibilizar. Pues muchísimas gracias por tu trabajo, gracias por fomentar este diálogo con los profesionales sanitarios y bueno, seguimos en el camino. Muchísimas gracias por todo, Javier. Y muchísimas gracias por vernos, nos vemos en una próxima entrevista en Demócrata Pro. Muchas gracias.